Yo fui a estudiar cómo el panteón de divinidades, el tema que elegí después de varios periodos de conocer la tradición y ir buscando un tema, buscando una pregunta. La pregunta que encuentro y que me parece, digamos, quizás la que me mete menos con el sagrado mismo, y yo tengo un texto poco conocido, porque los textos míos que la gente lee son los de violencia contra las mujeres, que es un tema muy importante, pero que puedo pensar la violencia contra las mujeres, porque he pensado y sigo pensando una cantidad de temas que no tienen un foco tan preciso, porque está en un lecho de pensamiento mucho más amplio. Entonces yo tengo un texto que fue justamente republicado el año pasado en un libro mexicano, publicado por dos profesores de la UAM Xochimilco, que son sobre problemas de la epistemología de las ciencias sociales, y ese texto está ahí, y se llama Una paradoja del relativismo, el discurso racional de la antropología frente a lo sagrado. Que quizás podría haber interesado, creo que no lo mandé, porque a la Cátedra de Teología Feminista me olvidé. Está en México, está en un libro muy lindo, publicado por la profesora Frida y Mario Ruffer, dos profesores de la UAM Xochimilco, no me acuerdo el apellido, y es el primer texto del libro, que es muy teórico y muestra la imposibilidad de aproximarnos de lo sagrado con herramientas puramente racionalizadoras de lo sagrado, como hace la sociología y la antropología. Ahí explico cómo la antropología canónica enfrenta durkheimianamente, yo no sé de qué campos vienen ustedes, si lo que les digo lo conocen o no lo conocen. Durkheim tiene un libro importantísimo sobre religión, ¿no? Las formas elementales de la vida religiosa, donde dice que lo que componemos como vida religiosa en realidad es un mapa, un espejo del mapa social. Entonces, si uno estudia la religión, lo que va a ver ahí es el mapa de las relaciones sociales y de la organización social de un pueblo. Entonces, es, digamos así, una relación metafórica. El cielo es una metáfora de la tierra. Y eso es muy, muy fecundo en la antropología, y ahí se inventa la noción de símbolo. No hay noción de símbolo antes de Durkheim. Durkheim es el inventor de la noción de símbolo, cómo la utilizamos en las ciencias sociales, y lo hace en este libro. O sea, el símbolo es ese espejo, algo que va a expresar otra cosa. O sea, son dos planos paralelos, horizontales. Entonces yo en ese texto digo que una vez estaba justamente estudiando la expansión evangélica en la quebrada de Puna de la cordillera de los Andes, una región donde vivo, pero hace muchísimos años de esto, que hubo una gran expansión evangélica en esa región, y uno de los pastores me interpeló y me dijo: usted quiere de las razones humanas, y yo les puedo solo hablar de las razones divinas. Usted quiere la racionalidad de lo que hacemos, y yo le puedo hablar de la sentimentalidad de lo que hacemos. Entonces él me confrontó. Entonces el texto comienza con las tres preguntas que él me coloca y que confrontan a la antropología, al método racional, etc. Y yo lo escuché, y aunque tengo muchas críticas, ¿no?, a sus iglesias, pero justamente en ese trabajo que se llama La expansión religiosa, la expansión evangélica en la quebrada de Puna jujeña, no sé si te lo mandé, no sé, todo lo que es de religión no lo mandé. Podemos hacerlo con una carpeta y pasar. Sí, porque me interesa esa interlocución, y porque estoy pensando que hoy, justamente el día de hoy, ahora, a partir de ahora, el tema religioso vuelve, pero con toda la fuerza. O sea, pensar la cuestión religiosa ahora se vuelve un objetivo central para entender los tiempos lo que está pasando en nuestro continente, y también en otros países de otros continentes también. ¿Qué es lo que está pasando? Debemos volver al tema. Entonces me encuentro con varios textos que escribí hace más de 10 años atrás, y que son sobre todo eso que está en el presente. Acabo de mandarle uno a Andrea, ¿no?, para que es sobre la territorio. ¿Cómo vi? Fue publicado hace 10 años, es el último texto de esa generación de textos. Fue publicado en 1998, no, 2008, 20 años. Fue publicado en 2008, sé que son 10 años atrás,
Y justamente yo leo ahí que lo que está pasando con la religión muestra que la existencia de territorios que atraviesan naciones, que la religión va generando una forma de anexión territorial, eso lo mencioné ayer, y que esa anexión territorial es de cuerpos como territorios, y que esos territorios en realidad permiten ese cuerpo territorio anexado por las religiones que se expanden, las iglesias que se expanden en estados nacionales, forma otro territorio superpuesto al territorio de la nación. O sea, bueno, ahí lo explico mucho mejor y no es el tema que quería abordar hoy. Quiero volver al tema del pasaje del estudio de religión y sociedad al tema de violencia de género. Pero con el tema de género allá y acá. Pero por eso estoy diciendo. Entonces, en ese artículo que se llama una paradoja del relativismo, donde la antropología va a ver la relatividad de las creencias religiosas, o sea, y esa relatividad de las, o sea, que diferentes sociedades tienen diferentes creencias y que esas diferentes creencias a la Durkheim expresan diferentes formas de sociabilidad y de organización social, ¿no? Es una cosa, digamos así, chata, racional, el sagrado no entra. Entonces cuando llego al Chango de Resiste, al Candomblé, busco el aspecto que no me meta en lo sagrado, porque no quería hacer esa profanación, no quería, porque no creo realmente que la herramienta racional a la manera de las ciencias sociales pueda realmente dar cuenta de algunos espacios de la experiencia humana. Yo soy antropóloga, pero con grano salis, ¿no? No soy no tengo los dos pies dentro de la racionalidad antropológica, o sea, de la forma en que la antropología racionaliza todo lo que observa. Y no creo que eso haya sido superado en un momento alguno. Es la manera de las ciencias sociales. Entonces, no quería en mi tema de estudio doctoral entrar en lo más sagrado. Entonces, entro en lo que es una etnopsiquiatría. Hoy se llama etnopsiquiatría, en ese momento yo la llamé una etnopsicología. O sea, cómo el panteón de divinidades orishas son de origen africano, trasladadas a Brasil, en un terreiro, en una casa de culto muy tradicional, con mucho secreto, Entonces, respeto su sagrado, pero quiero entender cómo las personas usan el panteón para mapear a la gente, como un mapa, un plano de lectura de las personalidades humanas, muy inteligente, muy sofisticado y muy eficiente, en el que en una ciudad donde un tránsito muy grande, una fluctuación demográfica muy grande de gente que sale de sus ciudades de origen, de sus pueblos, migra, está en un tránsito constante de migración, entonces hay una gran diversidad de presencias humanas siempre en flujo. Este instrumento de poder mapear rápidamente, decir quién es la persona que tengo enfrente, o sea, quién es, leer rápidamente una presencia, una personalidad, o sea, un perfil de comportamiento más o menos previsible, ¿no? Expectativa de comportamiento en las personas que tengo adelante, ¿no? Era muy importante y se forma esta etnopsicología muy compleja. Entonces, en el curso de hacer esa investigación que me llevó a mi tesis doctoral, que es sobre ese tema, sobre los temas de los tipos de personalidad y la etnopsicología del candomblé, me encuentro con el género, y hasta ahí quería llegar. Me encuentro con el género de una manera muy particular, y un género muy completamente diferente al género que yo traía como persona argentina, un poco formateada, occidentalizada, vamos a decir así. Recientemente, que jugamos en el equipo de los blancos dentro de América Latina, y esa visión tan argentina ¿no? De la matriz de género tan occidental, me encuentro con una sociedad que lentamente voy comprendiendo. Por una serie de casos no fue fácil, y ahí escribo un texto que está en el libro Las estructuras elementales de la violencia. Es un texto que nadie lo lee porque no es sobre violencia, porque en esa tradición no encontré violencia de género. Eso es lo que quería decir. Allí no. Y el texto se llama, es anterior a Judith Butler, anterior al gender travel, y con Judith tengo una relación de
de coleguismo, así, de respeto mutuo, o sea, digamos, que no pasa por la colonialidad del saber, pasa por un respeto desde siempre a su inteligencia, y ella a la mía, no es frecuente, en la mirada del norte a sur, tiene que ser de una persona muy especial para que ese respeto exista. ¿Entienden lo que estoy diciendo, no? Entonces puedo decir por eso que Judith es una persona especial para el norte, diferente para el norte. Su actitud no es frecuente. Pero mi texto, que se llama "Y la invención de la naturaleza", antecede a la idea de la performatividad de género, solo que fue publicado en 1986 en portugués. Después hay una traducción al inglés en una revista sueca del estudio del Instituto de Estudio Latinoamericano de Estocolmo. Y después hay la traducción al español, que está en el libro Las estructuras elementales de la violencia, pero no es sobre violencia. Yo lo puse ahí para contrastar una sociedad que no es como la que se describe en mis textos sobre violencia, es otra sociedad. ¿Y cómo es esa sociedad? Eso es lo que me di cuenta ayer anoche, de que no lo había mencionado cuando hablé del pasaje de los estudios de la religión a los estudios de violencia de género. Es muy curioso, voy a tener que sintetizar. Si quieren ver más, pueden leer el texto que está ahí. Es bastante extraordinario, porque me costó muchísimo. Cuando empiezo a percibir las peculiaridades de esa sociedad, no sabía cómo tratarlo. Estamos hablando de 1976, 1977 y 1979, 80, o sea, los años 70, en América Latina. Entonces voy a un campo donde está el cuerpo, que es el cuerpo es lo que se obedece, el cuerpo es lo que diríamos el sexo, en la distribución de los trabajos rituales, en los rituales, sacrificios de animales, en fin, todos los rituales del candomblé. El cuerpo es la referencia, o sea, el hombre, o sea, aquella persona con una genitalia masculina va a realizar determinadas tareas rituales, y la persona con la genitalia femenina va a realizar determinadas tareas, las otras tareas rituales. El papel social, ahí ya no, son idénticos. La sacerdotisa, en la época en que hice mi trabajo y para los años anteriores, ahora eso cambió, con la presencia estatal, la intervención estatal en esa comunidad, en esas comunidades, eso se transformó. Pero el papel social, sacerdotal, político de la comunidad era absolutamente indiferente si la persona, el cuerpo de la persona, o sea, tienen exactamente las mismas competencias, los mismos papeles, las mismas prerrogativas, el poder, la soberanía son idénticos. Inclusive una persona que es andrógina, o sea, una persona que está entre medio de los dos sexos, se considera más apta para ejercer los papeles de liderazgo religioso. La personalidad, ahí viene el caos, porque claro, como llego estudiando cómo el panteón define la personalidad, o sea, cómo cada persona tiene un santo, que dice cómo es, que la diseña, lo que llama un soma psíquico, o sea, es un soma, un cuerpo, que es el cuerpo de su psique. Bueno, eso es un tema largo, ¿no? Pero ahí las personas tienen un santo masculino o femenino, que es el santo de su personalidad, y no tiene absolutamente nada a ver con el cuerpo. Otra capa. Son estratos. O sea, la persona está constituida por módulos o estratos marcados por el género y el sexo, pero que son móviles, o sea, no son enyesados como en el occidente. Quiere decir, una teoría de la persona infinitamente más sofisticada que la occidental, infinitamente más complicada también, e infinitamente más democrática también. A mí me encuentro con eso y digo, ¿qué es esto? ¿Cómo le llamo? Por último, la sexualidad.
Entonces siempre se había hablado, siempre no, algunos autores antes habían hablado sobre la presencia de hombres homosexuales en la tradición religiosa afro-brasileña. Y decían que es porque es una tradición, una comunidad, una forma de vida comunal permisiva, donde se puede acoger personas que tienen otra sexualidad y tienen inclusive un papel de cocinar, de coser los trajes, etc. Pero no se había hablado nunca sobre la sexualidad de las mujeres. Y yo me encuentro después de 3 periodos de trabajo de campo largos, viviendo en las calles, todo, se abre una cortina así y descubro que la sexualidad de las mujeres tiene las mismas características, que es lo que yo le llamo una transitividad de género, o sea, una transitividad sexual, o sea, yo notaba, por ejemplo, que las mujeres se referían a un amor del pasado. En aquella época me gustaba una criatura tal. Yo dije, ¿cómo va a llamar criatura a un hombre? Qué raro, ¿no? Qué manera cómica de llamar criatura al muchacho que le gustaba. Criatura, ¿por qué no? No, era una criatura de verdad. Un ser inespecífico con relación al género. O sea, suelta la orientación sexual, totalmente suelta, de manera tal de que hablar con los nombres con que nosotros clasificamos, ¿no? El gay, la lesbiana, no hace sentido tampoco, es una superimposición del modo occidental de clasificar. El desvío. Porque para la modernidad, o mejor dicho, para la colonial modernidad, toda diferencia es una anomalía. En los mundos comunales no es así. Yo tengo 2 estudiantes, uno defendió su tesis recientemente, mostrando que es mucho más fácil negociar la diferencia en el mundo comunal que en el medio de una metrópolis, donde la clasificación de las diferencias en identidades políticas o en minorías, por ejemplo, que craso error, soy tremendamente crítica. Es espantoso que hayamos acatado la idea de minorías, que viene junto con la idea de políticas de la identidad. Todo anglo, todo colonial moderno, todo pésimo. Mi mamá me decía, vas a ver cuando envejeces qué lindo, puedes decir cualquier cosa que se te ocurra. Entonces, en este mundo la sexualidad también, ¿no? Entonces, el género es un continuo, no son dos, es un continuo de formas de estar en el género que van de un polo masculino, que sería así, la persona que tiene 2 orishás masculinos en la cabeza. Uno, porque inclusive los propios orishás, los masculinos, no son todos igual de masculinos. Y las femeninas no son todas igual. Hay más femeninos y menos femeninos, y hay más masculinos y menos femeninos. Es un continuo dentro de la masculinidad y dentro de la feminidad. Y luego está el gran continuum de género que viene, la persona que tiene 2 orishás masculinos en la cabeza, nunca tuvo una relación homosexual con otro hombre, ese es el polo masculino. En el polo femenino, una mujer que tiene 2 orishás femeninos en la cabeza y nunca tuvo una relación sexual con una mujer. Solo que no existe nadie. En el mundo real, de las personas reales, nadie está en ninguno de los 2 polos. Todo el mundo está en el medio de ese continuum, de esa cosa relacional, andrógina. Entonces, la androginia es un valor. O sea, el poder estar un poco en el registro masculino y un poco en el registro femenino es valioso, porque esa persona puede entender más, puede comprender más del mundo, y puede comprender también mucho mejor los problemas, los dilemas que les traen sus miembros, sus hijos de santos, las personas los fieles de la tradición. Entonces es otro mundo. Entonces me encuentro, yo en esos años, ¿no? Los años 70, estaba muy joven, había visto muy poco mundo todavía. Con esto, ¿cómo le llamo? ¿Qué es esto? Que es una manera de estar en la sexualidad
y en la personalidad, pero que no es igual que la mía, no es igual que en el occidente, no es igual que el yeso occidental, que en donde el cuerpo determina personalidad, papel social, los trabajos que uno va a hacer, el cuidado, por ejemplo. Todo eso, el determinante del cuerpo, ¿no? Yo eso lo veo todo de otra forma, a través de otro prisma hoy, porque ese trabajo de campo fue una iniciación para mí en ver el mundo de otra forma, de forma tal que cuando llego a Europa para escribir mi tesis doctoral, los libros que estaban saliendo en ese momento de altísima complejidad, los leo como una historieta porque estaba todo en mi campo. Eso también me lleva hoy muy fuertemente a endosar la perspectiva de colonial, porque en ese mundo, otro del occidente, hay mucha más sofisticación y soluciones para la vida que las que una legislación, pasar una ley les trae, que pasar una política pública trae, que lo que las instituciones están haciendo. Las instituciones modernas lo que están haciendo es simplemente traer respuestas a los problemas que la propia colonial modernidad ya introdujo en el mundo comunal. Y rompe estructuras, rompe tejido, y ahí trae las leyes, o sea, el mal que introduce con una mano lo trata de reparar con la mano de la institucionalidad, que además no llega muy a destino, como estamos viendo, ¿no? Es terrible decir eso porque casi todos nosotros tenemos nuestro gana-pan en la institucionalidad, nuestro gana-pan en la gestión, en hablar de las leyes, en fin, la equidad, todas esas palabras. Yo he visto mundos como este que estoy relatando, que en realidad fueron solamente perjudicados con la intervención del Estado, con la entrada del Estado, con sus ofertas de recursos y derechos. De manera que lo sabe. Bueno, eso es un tema que es otro tema, sería dar todo un seminario sobre eso. No es lo que quiero hablar. Pero lo que sí quiero hablar es de este género que permite la existencia de grandes mujeres soberanas sobre su vida y su espacio comunal, o sea, las más importantes. Existe un libro clásico de la antropología escrito por una antropóloga norteamericana que llegó a Brasil en los años 40 y que se llamaba Ruth Landes, murió ya hace mucho tiempo, que escribió un libro llamado La ciudad de las mujeres. Y en este libro ella habla de este personaje femenino que hay en el candomblé, y que es un personaje femenino absolutamente soberano sobre su cuerpo, sobre su vida y su comunidad. O sea, una reina poderosa a la cual la gente le consulta qué debe hacer, sabia. Entonces ella escribe este libro de los años de 1943 o del 40 mismo, no me acuerdo. Luego Simone de Beauvoir hace su viaje al Brasil y tiene un diario del viaje a Brasil y dice: encontré en Bahía, en Brasil, la sociedad donde las mujeres son, la sociedad del mundo donde las mujeres tienen más autoridad, son más libres, son más esto que estoy diciendo, poderosas. En mi análisis entonces me encuentro que lo que está por detrás de ese poder femenino es un no determinismo biológico, la ausencia completa y absoluta de la determinación biológica sobre lo que somos, característica del mundo occidental. Ese fue mi campo. Entonces, ¿cómo hablar de esto? Que nunca había visto una cosa semejante, nunca ni en los textos antropológicos, no había versión de algo así. No sea por biología, no sea por naturaleza. En la gramática, y voy a la gramática, donde hay, ¿cómo se dice? ¿Quién obliga a que él y ella se digan él y ella? O sea, es convencional, ¿no? Saussure, y en fin, toda la teoría del lenguaje, ¿no? El lenguaje es convencional, o sea, no hay un Dios que diga que él y ella tienen que ser dichos con el monosílabo con EL y con ELA. No existe ninguna determinación en el lenguaje, es puramente convencional, solo las onomatopeyas y algunas palabras que no son enteramente por convención, digamos, ¿no? Todo saco de ahí, saco la palabra género. No la saco de los libros que están circulando, porque no existían a la mano. Yo no había visto nunca un libro con la teoría del género.
Margaret Mead había escrito Sexo y Temperamento y mostraba que gente del mismo sexo en diferentes sociedades tenían temperamentos diferentes. Y existía un libro que era el trafficking, el de Gail Rubin, ¿no? el tráfico de las mujeres, que llega cerca, pero no es esto que no es todavía la convencionalidad de quién somos, de los estratos que nos componen como personas, la personalidad, el papel social, la sexualidad, la orientación sexual y el cuerpo, ¿no? Que son los estratos que identifiqué en Jean Boy, que no sabía cómo nombrarlos en mi etnografía, y voy a la gramática a buscar la palabra género. Así surge en mi vocabulario y en mi razonamiento y en mi análisis la palabra género. No sale de ningún libro que existía en ese momento en que estaba haciendo mi trabajo de campo. Es curioso recordar cuánto tiempo, ¿no? Es tan poco tiempo desde los años 70 a hoy, tan poco tiempo, y de repente, ¿no? En varios lugares, diferentes pensadoras y pensadores encuentran esta noción hoy tan controvertida y que, digamos, por alguna razón amenaza tanto, ¿no? Algo que es difícil de entender, ¿no? ¿Por qué amenaza tanto? ¿Dónde está la amenaza? O sea, es el grupo social, el sector social, el polo social, el polo político, que se siente amenazado por la idea de género como diferente del sexo, nos está diciendo la importancia de ese descubrimiento, nos está marcando. Nosotros no nos dábamos cuenta que ese descubrimiento, hasta cierto punto inocente, y en mi caso que me viene del campo, porque no tiene que ver con mi persona, sino de la gente que vi cómo eran, y el descubrimiento de esas muchas otras autoras que empezaron a tematizar ese tema en la academia, y después el impacto que ese conocimiento, como todo gran descubrimiento, hace en la vida de las personas. Pero jamás pensamos que podría amenazar tanto a alguna cosa tan central del orden. Y son nuestros antagonistas de proyecto histórico, que nos están mostrando la centralidad de nuestro tema, la importancia enorme de lo que hemos descubierto. O sea, se están dando un gol en contra. Porque es ese antagonismo lo que nos está mostrando que hemos descubierto algo de importancia. Entonces, solo para, ya te dejo, en una sociedad, sí, ¿no? Con una persona formada, esa forma de composición de la persona no es ajena al occidente, no está solo ahí. Pero ¿qué pasa en esa sociedad? Es que está teorizada. Nosotros los antropólogos, cuando hablamos de la cultura, en realidad estamos hablando de teorías nativas. Ahí yo estudié una teoría nativa de la persona, una teoría nativa de la sexualidad, una teoría nativa de la personalidad. Ese fue mi estudio. Entonces, lo que está, entonces, como estoy diciendo, una teoría nativa, lo que está es teorizado, explicitada ahí, una característica, algo que en toda sociedad existe, pero que no cuenta con un vocabulario tan sofisticado y teórico en sus términos religiosos, tan teórico en sus términos religiosos, como para hablar de esta movilidad del ser humano. Y movilidad le podemos llamar, le podemos decir, perdón, ya te digo, ¿por qué movilidad? Porque cuando vamos al mundo conventual de la iglesia, donde tienen que convivir cuerpos de un único tipo, cuerpos de hombres y cuerpos de mujeres, esa estructura reaparece. Cuando vamos a una cárcel o una institución total, donde hay cuerpos solo de hombres, esa estructura reaparece y captura con el género, en posiciones masculina y femenina, a cuerpos de un único tipo. Entonces, en el occidente también, en el ejército, en los conventos y en las cárceles, donde las personas conviven con un único tipo de cuerpo, esa estructura de género reaparece ahí y captura a los sujetos
también. Entonces ya realmente es una estructura que está vigente. Eso es el patriarcado. Esa estructura es el patriarcado. Está vigente, ¿no? Y organiza la vida aún en los lugares en que menos sospecharíamos. ¿Se entiende? En esta sociedad donde no hay o no había violencia de género, ¿sigue habiendo un mayor prestigio por el sexo masculino hacia los hombres? En ese momento de mi investigación, no. Pero hubo un proceso entre este momento y el presente. Eso no tengo tiempo. Hay una tesis, no concuerdo con todos sus, pero sí lo habla. Es una antropóloga, amiga mía, la quiero, somos muy amigas, la quiero mucho, una antropóloga cubana que hace muchos años ¿cómo se puede decir? Se ha exilado en España. Y defendió una tesis, sí, se ha exilado en España, sí, una persona disidente, ¿no? No porque sea de derecha, no porque sea una mujer conservadora, sino porque por venir de padre y madre religiosos, madre bautista, padre santero, no pudo elegir su curso en la Universidad de La Habana. No pudo elegir qué quería estudiar. Entonces se fue. Bien hecho. ¿No? Se fue a vivir primero a Brasil y después a España y defendió una tesis de doctorado en la Universidad Complutense de Madrid, en la que ella estudió la misma comunidad que yo estudié en Recife, digamos 20 años después, casi 20 años después. Y ahí ella ya ve en el momento presente las grandes madres de santo con que yo trabajé en mi tiempo han muerto. En fin, hay varios procesos que tienen que ver con la intervención estatal. Esa es mi tesis, no la de ella. Ella va estudiando dentro de la tradición cómo los hombres van tomando el poder de las mujeres. Pero lo que le agrego, y ya nos hemos peleado bastante sobre eso, porque ella lo analiza solo desde dentro, cómo los hombres van de alguna manera despojando a las mujeres del poder fundacional que tuvieron sobre la tradición. Y yo creo que le faltó el análisis del contexto histórico y la relación de esa comunidad, cómo va, porque esa comunidad, digamos, se establece, se funda, como dije en la clase anterior, en un pliegue, o sea, en un escondite. Escondite en el sentido no porque estaban en una clandestina, escondite en el sentido de que en un mundo que no participa de la sociedad envolvente, nada más que lo necesario, sale a trabajar. Y el mundo de la casa, la Madre del Santo nunca sale de su casa, debe salir 1 o 2 veces en un año, como mucho. Entonces es como una especie de nicho, que se llama un nicho civilizatorio, que se mantiene en ese pliegue, en ese doblez, con un lenguaje doméstico, esa comunalidad ahí, en el pliegue, digamos, ¿no? A puertas cerradas, ¿no? Yo le llamo comunidad a puertas semiabiertas. Pero las ofertas del Estado, sobre todo en el periodo PT, van entrando, van rompiendo, o sea, lo que dije ayer, de buenas intenciones está pavimentado el camino al infierno. De alguna manera van rompiendo formas de articulación, de organización, de sobrevivencia, en fin, con las buenas intenciones de, ¿no?, políticas públicas, todo eso, una oferta de varias cosas, pero sin el cuidado de respetar una organización propia que venía de él. O sea, yo digo siempre lo siguiente: no se puede enseñar sin aprender. Sí. El profesor que cree que enseña solamente, no enseña nada. Solo enseñamos aprendiendo todo el tiempo. Entonces tampoco no se puede servir sin ser servido, no se puede proteger sin ser protegido. Eso no existe. Entonces entra un Estado protector beneficente, pero que no escucha lo que sí hay ahí. Y sí podemos aprender de lo que hay, ¿no? Quizás a nosotros los antropólogos, a la antropología, le faltó en gran medida haber atravesado el mundo lo que comprendió de la grandeza y la inteligencia de los pueblos que estudiamos.
no hemos podido hacer ese atravesamiento. O sea, ahí había una estrategia de sobrevivencia a 500 años de masacre, a 500 años de genocidio. Ahí había, como en otros pueblos de nuestro continente, hay estrategias de vida que se deben aprender, que se deben escuchar, que se deben respetar, ¿no? Estrategia de... La misma sobrevivencia es la prueba de una extraordinaria inteligencia estratégica de los pueblos nuestros. Entonces, hola, Teresa, ¿cómo estás? Mucho gusto de verte. Mucho gusto de verte y mucho más de oírte. Pero bueno, me suscitaste una gran inquietud por un tema que hace rato me viene dando vuelta en la cabeza, que es este tema de la relación, las tensiones, diría también, entre género e identidad. Sobre todo, yo creo, en el caso de las sociedades occidentales, porque bueno, coincido contigo que en los regímenes nativos de sexo-género podamos encontrar una transitividad completa, no solamente en el lugar estructural de las personas, sino también en su manera de simbolización y su poder político. Pero en el caso de las sociedades occidentales, donde, dijéramos, la división del trabajo social está muy segmentada por el género entre las mujeres que cuidan, reproducen y tienen su sexualidad al servicio de la reproducción, y los varones que son proveedores y tal. Entonces, para mí, desde las sociedades occidentales, el género es una adscripción estructural y la identidad, que son las formas de simbolización, y la sexualidad, pues pueden moverse mucho más, sobre todo a partir de los movimientos por el derecho a la identidad, ¿no? Entonces, mi pregunta, porque entiendo que, siento que hay como una superposición, en el caso de Occidente, entre la forma de la transitividad de la identidad frente a la rigidez del género. ¿Sí? ¿Me explico? Es decir... Entonces, no te estás refiriendo a identidades de género. Sí, estoy refiriéndome a identidades sexuales que se toman como identidades de género, pero yo siento que el género está como mucho más estructurado, porque yo todavía no veo que las identidades sexuales, de los movimientos sexuales, estén arrastrando consigo también roles de género y obligaciones de género y lugares de género. ¿Sí me explico? ¿Vos crees que las nuevas identidades de alguna manera se han libertado de la estructura de género? Exacto. Eso es un poco mi inquietud. Claro. Sí. Bueno, gracias, Rita, un beso, ahorita nos lo haremos. No sé si la conocen, Teresa Inchaustegui, una gran mexicana maravillosa.